Malaquías. Estamos en el capítulo 1 todavía. Y nos quedamos en el versículo 8. El reclamo de Dios hacia el pueblo de Israel, hacia los sacerdotes, que siendo los encargados de velar por el cumplimiento de la ley, estaban haciendo lo que quizás no le recomendarían a otras personas que hicieran, ofreciendo sacrificios que no eran los agradables ante los ojos de Dios. Y Dios terminamos el domingo pasado diciendo que Dios les hace un reclamo, vamos a decir, un reto, y les dice: agarren las mismas cosas que me están trayendo a mí, le estoy parafraseando, agarren las mismas cosas que me están trayendo a mí como regalos, como ofrenda para agradarme, y llévenselo a un amigo de ustedes o a una persona importante para ustedes, a un oficial, digamos, como un regalo, y a ver si se atreven a hacerlo, pues, que creen que van a quedar bien con esa persona. Y lógicamente la respuesta es no. Yo les testificaba de un evento en mi vida que yo pensé así: a esto no lo va a agarrar la gente de la tienda, pero sí lo puedo depositar en la ofrenda del Señor, y no debe ser así. Es tremendo cuando se recolectaban antes las ofrendas. Por ejemplo, no sucede en este lugar, pero en otros lugares donde recolectaban ofrendas y se empezaban a juntar, y habían monedas con hoyos, billetes rotos y toda clase de dinero que en las tiendas no los agarran, no los agarrarían. Entonces uno como que se siente con la libertad de darlo, porque como es para el Señor, ¿verdad? Pero no nos damos cuenta que eso se llama una ofrenda, y una ofrenda es para ir a agradar a alguien. Es como que alguien agarre un ramo de flores marchitas y quiera impresionar a una persona diciendo: le compré estas flores, ¿verdad? Sería bien ridículo. Entonces, pero a Dios, ¿cómo es para Dios, verdad? Sí se las podemos llevar. En el versículo 9, entonces dice el Señor a través del profeta: ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Pudiera parecer, dicen algunos, que este llamado del profeta es un llamado al arrepentimiento, pero no lo es. Es más bien una burla que le está haciendo a ellos. ¿Cómo van a orar y Dios les va a oír si ellos no están agradando a Dios? Y es que es la verdad. Mucha gente en este tiempo se queja: ¿y por qué Dios no escucha? ¿Y por qué Dios no hace? ¿Y por qué yo le pido a Dios y no me cumple? Porque no estamos haciendo lo correcto delante de Dios. ¿Cómo puede ser que yo exija de Dios una respuesta favorable si yo no tengo ni siquiera un respeto hacia Dios? Entonces no es compatible. Y entonces el profeta les dice: orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? O sea, ofrecer estos sacrificios que no son agradables. ¿Quién también, dice, hay de vosotros, en el versículo 10, que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Dicen algunos que en el versículo 10, lo que está prácticamente haciendo ver el Señor a través del profeta es que prefiere mejor que las puertas del templo se cierren. Estoy hablando al revés, como que fuera de otro idioma. Que las cierre del templo, que las puertas del templo se cierren, a que le estén ofreciendo estos sacrificios incorrectos. Prefiero mejor, dice, que no me ofrezcan nada, porque ustedes me están ofreciendo solo cosas inmundas. Yo no estoy contento con lo que ustedes hacen, ni de vuestra mano, dice, aceptaré ofrenda. O sea que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque uno cree que a Dios lo podemos agradar con un dulce, o lo podemos agradar con una frase bonita, como a veces pensamos los humanos con otros humanos, ¿verdad? Ya la voy a contentar, decimos, y le llevamos un regalito ahí porque nos hemos portado mal o hacemos alguna cosa buena de repente. Pero a Dios no lo podemos tratar de esa manera. Dios es demasiado grande para que nosotros pensemos que podemos sobornarlo o comprarlo con un pequeño regalo. Pues dice: yo no estoy contento, yo no voy a aceptar de ustedes ninguna ofrenda, dice, porque ustedes no son sinceros, no son honestos con lo que están haciendo. Entonces prefiero mejor que las puertas del templo se cierren, dice, que no haya ninguna actividad, a que ustedes estén viniendo a hacer estas cosas que no son agradables
a mis ojos. Y dice el versículo 11, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Casi está diciendo ahí el Señor que mejor los que no son hijos de Él ofrecen cosas que sí son más agradables a sus ojos que los hijos de Dios, ¿verdad? Y en todos lugares, dice, hay gente que me está ofreciendo buenos sacrificios, y ustedes que están aquí conmigo, que yo estoy aquí con ustedes, que tienen el templo aquí enfrente de ustedes, lo que están haciendo es ofrecerme ofrendas chuecas, ¿verdad? Así que en medio de la gente que no es cristiana, que no es, digamos que no es cristiana, que no era hebrea del pueblo de Dios, habían gente que incluso ofrecían buenos sacrificios a Dios. Dice el versículo 12, y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Qué tremendo. He escuchado varias veces decir personas, lamentarse del servicio que tienen que prestar al Señor. Dicen, bueno, solo a mí me ponen, solo a mí me toca, ya me siento cansado, cansada, tener que ir, tener que levantarme temprano, y estoy cansado, y tener que levantarme temprano, ir, y los demás bien tranquilos, y solo a mí me toca limpiar, solo a mí me toca trapear, y solo a mí me toca cualquier cosa que lo pongan a hacer. Llega un momento en algunas personas en que sienten que el servir al Señor no es agradable, cuando debería ser lo más agradable. Hay personas que anhelan, por ejemplo, en otros lugares, anhelan estar dentro de los servidores de un rey, por ejemplo, o dentro de los servidores cercanos a un presidente de una república. Y cuando nosotros pensamos en Dios, muchas veces el diablo pone la tentación en nosotros de sentir como que es gravoso el servir a Dios. Es gravoso levantarse temprano, es gravoso prepararse, es gravoso caminar unas 5 cuadras, es gravoso, el sol está muy fuerte, está lloviendo. Hay muchas excusas que podemos poner por los cuales nosotros decimos, no voy, de todos modos, como que menospreciamos el servir a Dios, menospreciamos el servir a Dios. Y por eso dice aquí, vosotros cuando ustedes dicen, inmunda en la mesa de Jehová, como diciendo, si aquí ni hay cosa buena, todas las cosas que el pueblo trae no son tan buenas, su alimento es despreciable, estamos hartos, lo mismo que los hebreos dijeron en el desierto, que estamos hartos de este pan tan ligero, dijeron, expresaron, y Dios les manda carne, dice que se murieron no sé cuántos miles ese día, de tanto que la palabra es correcta, decir, se hartaron, porque dijo Dios, les van a quedar hasta los pedazos de carne en medio de los dientes, dijo, de tanto que van a comer. Y muchos se enfermaron ese tiempo, lo más probable no estaban acostumbrados a comer tanto ni de eso, y se enfermaron y murieron en medio del desierto. Entonces yo platicaba hoy con mis hermanos en el camino, qué tremendo es que en aquel tiempo la respuesta de Dios ante la rebeldía, porque quejarse de servir a Dios es rebeldía. Yo no me quejo cuando en la escuela, no me quejaba cuando en la escuela me decían, y hasta me sentía emocionado cuando al final de las clases decía la maestra, vaya fulano, mengano, perengano, y empezaba a mencionar 5 nombres, vayan a la secretaría y agarren una escoba y un trapeador y se lo llevan para su casa porque mañana les toca limpiar el salón. Para nosotros era emocionante hacer eso, salir, y nos sentíamos que éramos especiales porque nos tomaban en cuenta para hacer eso. Pero hay gente que no lo siente de esa manera, siente que servir a Dios es una carga, siente que servir a Dios es un problema, siente que servir a Dios es algo que les quita la oportunidad de poder disfrutar otras cosas. Entonces Dios no estaba contento con eso, dice, ustedes lo han profanado. Y todavía dicen, ¿qué fastidio es esto? El versículo 13, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste lo hurtado, miren, o cojo o enfermo, y presentaste ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice
Jehová. Qué cosa más tremenda. Para los sacerdotes era indiferente si el sacrificio de Dios era bueno o era malo. A ellos no les importaba, estaban hartos, estaban cansados ya. Ellos sentían que no era nada especial ser sacerdote y estar ofreciendo sacrificio. Total, pues ellos, como la gente, ya se estaban acostumbrando a llevarle a Dios lo que les sobraba, lo peor, lo que no les iba a servir. Y miren la respuesta de Dios. Esto es lo tremendo, ¿verdad? Que cuando nosotros nos portamos mal, nosotros esperamos de Dios solo misericordia. Pero conversábamos en el tiempo de Corea, en la época de Corea y todos esos rebeldes en el desierto, cuántos miles murieron. A unos se los tragó la tierra, otros fueron quemados, otros murieron bajo la espada de los levitas, por rebeldes. Por rebeldes. Mira la respuesta de Dios. Dice el versículo 14: maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. O sea, pensamos que a Dios no le va a pasar nada, que no va a pasar nada porque nosotros tratemos de engañar a Dios. Señor, tú sabes que yo es lo único que te puedo dar. Yo digo, en nuestra iglesia no creo que el ofrendar y diezmar se ponga como una obligación. Eso es algo voluntario que la persona hace, depende de su relación con el Señor. Pero qué triste es que si yo le prometo a Dios algo, cuando le voy a cumplir, no le cumpla como dije que lo iba a hacer. Me gusta cuando algunas personas dicen, no todo el mundo tiene la capacidad de hacerlo, dice: yo el primer sueldo que gane se lo voy a dar enterito al Señor en agradecimiento. Y después salen con que no se pudo, con que tienen algunos compromisos, y entonces eso es no cumplirle a Dios. O sea, yo puedo decir está bien, pero yo no soy a quien le ofrecen, a quien le ofrecieron esa promesa, a quien le hicieron esa promesa. A quien le deberíamos de preguntar es al Señor, porque a Él es que le hemos dicho: Señor, a partir de aquí yo no falto a los cultos, a partir de aquí yo no falto al centro de estudios ministeriales, a partir de aquí yo voy a alabarte con todo mi corazón, yo voy a levantarme más temprano y voy a estar puntual en la iglesia, y de repente no le cumplimos, porque estamos cansados, porque estamos agotados, porque nos ganó el sueño, cualquier cosa. Y podemos venir a la iglesia y sabemos que no nos van a cerrar la puerta, que vamos a entrar y vamos a disfrutar todo lo que se hace. Pero a quien tengo que pedirle quizás justicia o perdón o misericordia a Dios, yo le puedo decir: sí, no hay problema, aquí yo no lo tengo comprado a nadie, no tenemos comprado a nadie, pero la promesa que se le hizo a Dios es algo que muchas veces no cumplimos. Entonces Dios está diciendo algo aquí: maldito, fíjense que el que engaña. La palabra maldito, a mí de pequeño me enseñaron que era una palabra muy grosera, muy fuerte, y mi mamá nos regañaba cuando la decíamos: no diga esa palabra. Entonces para mí todavía en este tiempo expresar maldito es algo que suena bien chocante, bien fuerte para mí. Y realmente es una palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando Dios expresa esta palabra, agarrémonos bien. Porque si Dios me dice a mí maldito, porque yo estoy engañando, dice, teniendo macho en su rebaño, me trae el cojo, me trae la hembra, me trae el dañado. Dios exigía machos que fueran lo mejor de su rebaño, no que lo fueran a comprar al mercado, de su rebaño. El macho y el mejor. Pero teniendo macho le llevaban la oveja coja, la oveja que se había lastimado y se había perdido un ojo, ahí se la llevaban al Señor. Total, esa no la voy a vender, ya, se la llevo al Señor, aprovecho y yo hago el sacrificio. El Señor: bueno, si tú haces así, teniendo algo bueno que ofrecerme, eres maldito. Qué cosa más terrible. Señor, yo voy a hacer contigo esto. Bueno, no lo hiciste, entonces eres maldito. Te enfermaste, te caíste, tuviste un grave problema. Está bien, yo creo que Dios no vive en otro planeta como para no entendernos. Está bien, pero cuando nosotros podemos y no lo hacemos, dice Dios, teniendo tiempo, teniendo energías,
teniendo las condiciones, no lo hiciste y me traes la sobra de lo que tienes, entonces maldito eres. Ah, me maldijo, me está maldiciendo el pastor. No, la Biblia dice eso, Dios expresa eso para aquellas personas que tratan de engañar a Dios, que tratan, ay señores, que no me alcanza, entonces bueno, pero puedes ocuparte en otra cosa. Yo siempre digo esto y me extraña, es impresionante cómo sucede. En este país las condiciones económicas no son muy favorables para nadie. Pero dígame si cada persona que usted ve en la calle no tiene un teléfono celular en la mano. Y si esa persona no está hablando por teléfono con el celular en la mano, van por la calle con el teléfono hablando y uno a veces cree que le están hablando a uno, pero están hablando con otra persona, porque van con sus audífonos puestos y van, ah, sí, que ta. Y uno, y no es a uno que le están hablando, están conversando. Tener activado un teléfono celular no es gratis, hay que pagar. Aunque tenga internet en su casa, hay que pagar un internet, que lo mínimo que le está costando son $20, $15, la menor velocidad que ponga, si no $30, $40 para tener activado su celular. Pero muchas veces para darle al Señor no tenemos. Señor, no te puedo dar porque no tengo, pero sí tengo para la recarga. Y todas las señoras que llegan les hacen sus remesas familiares, sacan a veces $20, $30 que están sacando ahí en las compañías y le dicen, y póngame una recarga. ¿De cuánto? De $5. Pero cuando venimos a la iglesia, no se va a entender mal que lo que estoy queriendo es recaudar fondos para la iglesia, pero cuando venimos a la iglesia y le vamos a dar al Señor, buscamos la moneda más chica para darle al Señor. Entonces pareciera como que la compañía telefónica es más que Dios para nosotros, que un celular es más valioso que Dios para nosotros. Es más importante tener la recarga que tener la misericordia de Dios sobre nosotros. Dice Dios, si tú tienes posibilidades, si tú no tienes posibilidades, Él lo conoce, Él lo sabe. Pero si tú tienes la posibilidad y no lo haces sencillamente porque no quieres o porque no estás convencido de que al hacerlo tú vas a ser bendecido, entonces dice, maldito el que engaña. Señor, tú sabes que es lo único que tengo, y lo damos al Señor. Yo puedo ver, traiga lo único que tiene y yo puedo creer de que es lo único, pero Dios sí sabe realmente qué es lo que tenemos, y a Él dice, no lo podemos engañar. ¿Por qué? Porque yo soy, dice el Rey, gran Rey, mi nombre es temible entre las naciones. Entonces Dios es grande, más grande que cualquier rey sobre la tierra, más grande que cualquier hombre sobre la tierra, más grande que cualquier cosa que nosotros podamos imaginarnos. Dios está sobre todo lo que existe, sobre todo lo que es. Entonces no podemos ni debemos tratar de engañarlo, porque cae sobre nosotros maldición. Este libro es muy controversial por eso, porque algunos creen que Malaquías se trata de que sí, que Malaquías está hablando lo que Dios ve en el pueblo y lo que le duele en su corazón, como cualquier persona sería. Usted agarra a una persona, la adopta, no es nada suyo, pero la ve en la calle, la mete a su casa, le da alimento, le da casa, le da todo, le ofrece todas las comodidades, y con el correr de los días esa persona empieza a engañarlo, a robarle, a hacer cosas en contra suya. Entonces usted diría que desagradecido, me duele el corazón porque yo lo he tratado como una persona de mi familia, quizá mejor que a una persona de mi familia, y me paga de esta manera. El mismo sentimiento estaba en el corazón de Dios. Dios había bendecido mucho al pueblo de Israel, había bendecido mucho a sus hijos, y sin embargo sus hijos ahora le estaban diciendo, bueno Dios, haciéndose los bobitos, como decía una niña ya señorita casi, y cuando respondía mal, era bien respondona, y le respondía mal a la mamá, y la mamá le decía, niña, pero qué, ¿y qué dije pues? Ya lo habían expresado. ¿Y qué dije pues? Yo no he dicho nada malo. Porque muchas veces las expresiones que nosotros damos parecen reales, certeras, justas, pero dañan el corazón de las personas. Entonces muchas veces nosotros podemos decirle a Dios, Dios, pero ¿qué pasa? Yo no tengo la mejor comida en mi mesa, pero tienes comida.
Señor, pero ¿qué pasa? Yo no tengo el carro de lujo del año, no lo tengo, mi carro tengo que andarlo empujando a cada rato, pero tiene un vehículo. Y es parte de esa minoría en el mundo que tienen un vehículo. Yo un día dije, si es que hoy la mayoría de gente tiene cable. No, me dijeron, fíjese que no. Las personas que se cargan de investigar eso, fíjese que no, me dijeron. Es un muy bajo porcentaje de la población que ve televisión la que tiene cable. Porque para ver televisión por cable hay que pagar. Pero para ver televisión abierta solo tiene que poner un alambre al televisor y ahí lo está viendo. No paga por verlo. Entonces no toda la gente tiene las posibilidades de pagar. Por supuesto, nosotros nos admiramos cuando pasamos por zonas que llamamos marginales. Hoy ya no hay zonas marginales, pero nosotros le seguimos llamando así cuando vemos sendas parabólicas, parabólicas y parabólicas por todos lados de gente que se supone que no tiene dinero. Y muchos cristianos vivimos de esa manera y nos relacionamos con Dios de esa manera, ¿verdad? Le venimos a decir a Dios que no podemos, que no tenemos, que no me alcanza el tiempo, que no me siento bien, que no tengo, cuando sí podemos hacerlo, sí tenemos para hacerlo, y venimos queriendo impresionar a Dios, ¿verdad? Con eso. Entonces Dios dice, a mí no me vas a engañar. En el capítulo 2, comenzamos el capítulo 2, el profeta sigue hablando, aunque al principio se refiere a sacerdotes, pero el mensaje va a todo el pueblo de Israel. Ya le habló estrictamente a los sacerdotes, a su servicio, a lo que ellos ofrecían. Ahora va, además de los sacerdotes, al pueblo de Israel. Y dice el versículo 1, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. Era un honor realmente servir a Dios, era un honor poder darle cosas a Dios. El pacto con Dios era algo privilegiado. No, los otros pueblos no tenían un pacto con sus dioses como el pacto que tenía Israel con el suyo. Y debería de ser un honor, un privilegio de verdad, rendirle culto al Señor. Sin embargo, dice Dios, ustedes no lo hacen. ¿Y qué voy a hacer? Dice, enviaré maldición sobre vosotros, maldeciré vuestras bendiciones. ¿Cuál podría ser una de las bendiciones que Israel tuviera? La más común, digamos. Una de las bendiciones que pudieran pensarse que era una bendición. ¿No? Sus cosechas eran una bendición. Sus cosechas, ellos, incluso cuando las cosechas agarraban lo primero, el primer fruto, lo agarraban, o la primer plantita que crecía, esa la marcaban, porque de esa iban a ofrecer sacrificio a Dios. La lluvia era una bendición para ellos. El sol, para que sus cosechas estuvieran buenas, era una bendición para ellos. Sus hijos eran una bendición para ellos. Entonces dice Dios, qué tremendo, dice Dios, yo maldeciré vuestras bendiciones. Versículo 2, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Como que no estamos muy convencidos. Israel no estaba muy convencido si agradar a Dios era bueno o no era bueno. Anoche con mi esposa veíamos algunas cosas que circulan ahí en internet, y si Dios fuera bueno, si Dios existiera, si Dios existe, argumentaba en un pensamiento que puso alguien por ahí aislado, si Dios existe, ¿por qué terremoto en México? ¿Por qué terremoto en Japón? ¿Por qué terremoto en Nueva Zelanda? ¿Por qué esos huracanes que devastan islas enteras? ¿Por qué? Si Dios existe. ¿Por qué un Dios que se dice que es bueno permite tanto sufrimiento en el mundo? Entonces como que mucha gente no está convencida de que Dios es bueno o de que Dios existe. Y miden las cosas por sus parámetros. ¿Me afectó a mí? Bueno, pues si Dios fuera bueno, a mí no me hubieran quitado el trabajo. Si Dios existiera, yo no hubiese perdido mi trabajo. Si Dios existiera, yo no me hubiese enfermado y no estuviera en este hospital.
ni fuera candidato a una operación. Si Dios no existiera, yo no tuviera esta enfermedad que es incurable. Si Dios no existiera, yo no tuviera problemas en mi familia. Porque tenemos la idea de que todo lo malo que nos sucede es responsabilidad de Dios. Pero todo lo bueno que viene a nosotros es producto de nuestra inteligencia, de nuestro buen proceder. Ese es el producto. Entonces Dios dice, bueno, lo que tú consideras una bendición, yo lo voy a maldecir. Porque no te has decidido de corazón. No crees realmente que yo existo ni que es bueno servirme. Y sabréis que yo os envié, dice. Y mire el versículo 3. He aquí yo dañaré la sementera. ¿Qué era la sementera? Los animales que usaban ellos para reproducir. Sí. Aquellos que le llaman hoy el ganado de... ¿Cómo le llaman hoy a esos? Los sementales. Pero hay ciertos animales que ellos ocupan solo para embarazar a las hembras y así producir buenos animales. Animales fuertes. Animales que puedan ser bien vendidos. Entonces yo voy a arruinar todos tus animales gordos que tú estás guardando ahí para tener mejores animales, se van a arruinar. Qué terrible, ¿verdad? Dice, y os echaré al rostro el estiércol. Os echaré al rostro el estiércol. El estiércol de vuestros animales sacrificados y seréis arrojados juntamente con él. O sea, Dios no aceptaba esos animales que ellos sacrificaban y dice, yo les voy a echar, o sea, les voy a rechazar prácticamente, ¿verdad? Me lo echó en cara, dice la gente, ¿verdad? Me echó en cara, o sea, como me humilló, me avergonzó. Yo les voy a echar en cara, dice, el estiércol de vuestro animal, ustedes van a ser avergonzados y aún los mismos animales yo los voy a arrojar fuera de mi casa, de mi templo, y juntamente con los animales se van a ir ustedes. O sea, Dios los iba a sacar. ¿Por qué? Porque no estaban plenamente convencidos de que amar a Dios y servir a Dios era bueno. Y sabréis, dice el versículo 4, que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Los hebreos fueron llamados para andar junto al Señor. Sus antepasados caminaron con Él. Fueron llamados para ser capaces de enseñar la palabra y enseñar la justicia de Dios, ¿verdad? Versículos 6 y 7 dice, la ley de verdad estuvo en su boca e iniquidad no fue hallada en sus labios, en paz y en justicia anduvo conmigo y a muchos hizo apartar de la iniquidad, dice, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. O sea, cuando somos llamados a servir al Señor, somos llamados para compartir buenas nuevas. No somos llamados para armar rebeldía, no somos llamados para quejarnos, no somos llamados para hacer lo que Dios no le agrada que hagamos. Es un privilegio grande, pero demanda también una gran responsabilidad. Me gustó esa expresión del hombre araña. Cuando el hombre araña piensa que está enamorado y que siente el deseo de tener una familia, pero recuerda una frase del abuelo, ¿verdad? Un gran privilegio demanda una gran responsabilidad. Y entonces el hombre araña decide no casarse. Tremendo, porque él tiene un gran privilegio. Y por atender el privilegio no iba a ser responsable. Por atender su casa, digamos, su esposa, no iba a poder cumplir con la responsabilidad que él tenía. Él lo sentía así, pero ese es real. Un gran privilegio demanda de nosotros una gran responsabilidad. ¿Qué mejor privilegio es ser hijo de Dios? Me gusta cuando los niños dicen, yo recuerdo a Mary Lonel en su preparatoria, sentado a la par de un niño compañerito de él, y yo con mi cámara de video grabándole en la clausura, y llego y me paro enfrente y le hago una toma con el niño y él le dice, es mi papá. Estaba orgulloso, es mi papá, le dice al niño. Me mira el niño, es tu abuelito, le dijo. Es mi papá, le dijo, se molestó. Se molestó y casi ya se iba a pelear con el niño porque el niño no le creía que yo era su papá. O sea, los niños siempre se sienten orgullosos de sus padres. ¿Por qué a veces los cristianos nos avergonzamos de Dios? ¿Por qué a veces los cristianos pretendemos agradar más a otras personas que a Dios? ¿Por qué los cristianos queremos quedar bien con otras personas
primero antes que quedar bien con Dios? ¿Por qué queremos agradar al tío, a la tía, al amigo, al vecino, al maestro, al señor que es un líder? ¿Por qué lo queremos agradar a ellos y no pensamos en agradar a Dios? ¿Por qué primero establecemos prioridades para ser amables, ser condescendientes, ser colaboradores, pero cuando es de servir a Dios no nos gusta, lo sentimos gravoso? Entonces Dios nos llama a servir y eso es un gran privilegio, pero pero también demanda una gran responsabilidad de parte de nosotros, y nosotros debemos de tener palabra buena. Si hemos sido llamados a servir, debemos de tener una palabra buena, debemos de ser un ejemplo para que otros se inspiren a poder servir al Señor, y no un ejemplo para que otros se quieran salir del servicio del Señor, ¿verdad? Porque a veces eso sucede. Me quejo tanto siendo yo el líder que las personas que están bajo de mí, pues ellos también terminan quejándose igual que yo. Y de repente tenemos un buen grupo de gente que ya no está contenta haciendo las cosas que antes les sentían como un privilegio. Yo no entendía antes y me causaba un poco de gracia cuando escuchaba a la gente decir, ay, me dieron un privilegio. Y decía, no era cristiano, por supuesto, como un privilegio, si lo que le han puesto es ir a barrer y a trapear la iglesia. Y para mí eso no era un privilegio, no podía tomarse como un privilegio. Sin embargo, la persona dice, ay no, fíjese que no puedo ir a la fiesta que me ha invitado porque tengo privilegio, que cumplir un privilegio en la iglesia, así que me va a disculpar. ¿Y cuál es el privilegio? Llevarse y poner las cortinas, colgar las cortinas en el templo, llevarse con un trapo y limpiar todas las bancas del templo. Eso eran los privilegios. Pero estar parado en la puerta viendo que toda la gente entra y diciéndole bienvenido, eso era un privilegio. Y otra persona dice, pero ¿por qué? Pónganme una silla. Fíjense que hoy en los templos, en la iglesia, en la entrada, al que recibe le ponen una silla, porque es muy gravoso estar de pie. Y antes, cuando yo veía a los cristianos pasaban de pie todas las alabanzas, la oración y el mensaje, de pie, y hasta la salida todavía estaban ahí en la puerta diciendo a la gente que Dios lo bendiga. Es un privilegio, pero hoy los privilegios ya no se entienden mucho como privilegios, y por eso dice el Señor, ustedes han roto el pacto levítico, porque los levitas fueron llamados para servir, y su tarea iba a ser servir, y servir con alegría. No iban a tener que estar preocupados por andar cosechando, sembrando, no iban a estar preocupados por andar haciendo negocios, ellos solo iban a servir en la casa del Señor. Pero habían dejado de sentirlo como un privilegio, lo sentían ya como una carga. Quizás miraban que otros comían mejor que ellos, quizás veían que otros tenían condiciones económicas, porque eso casi siempre es el problema en el humano, condiciones económicas mejores que ellos, y se sentían mal. Alguien dijo una vez, no puede ser que los miembros de mi iglesia tengan un mejor carro que yo. Y entonces demandó que la iglesia le comprara un carro que estuviera a la altura de su estatus. Cosa más tremenda. Pero Dios nos ha llamado a servir, no a estarnos fijando en quién tiene más o quién tiene cosas mejores, sino a servir. Y eso es un privilegio. Un privilegio. Vamos a llegar hasta ahí. El próximo domingo yo voy a tocar esa parte. Casi todo el libro trata sobre la misma idea, pero me voy a centrar en esa parte que la mayoría de comentaristas no tocan a fondo, que es el capítulo 3 de Malaquía. El capítulo 2 es casi lo mismo que está hablando y reclamando Dios al pueblo, que es su falta de interés, su falta de amor, su falta de convencimiento en que Dios merece lo mejor. Y vamos a hablar sobre el qué es diezmar y qué es ofrendar. Realmente algunos dicen, la iglesia no está obligada a diezmar y no está obligada a ofrendar. Y entonces sacan versículos bíblicos. Vamos a analizar qué es diezmar y qué es ofrendar. Cómo nació el diezmo y cómo se realizó en la iglesia primitiva y cómo lo realizamos hoy. Y usted dirá, bueno, el diezmo es necesario o no es necesario. Es su pacto con Dios. Y Dios es tremendo. Ya vio ahí el pacto. Lo que la gente no entiende es que cuando no hacemos para Dios y no ponemos a Dios primero, por más que digamos primero Dios,
en la mayoría de la vida de nosotros no es primero Dios, es segundo Dios, es primero yo y segundo Dios. Ese es el orden que la mayoría de personas hemos establecido. Así que el próximo domingo vamos a ver eso. Sé que esto va a ser bien controversial, hay mucha palabra escrita en todos lados, entre libros y mensajes a través del internet que hablan en contra del diezmo o a favor del diezmo, y mucha gente establece ahí comentarios feos. Si pudiera parecer como que vamos a hacer un comentario más sobre este tema controversial, pero vamos a definir a la luz de las Escrituras qué es diezmar y qué es ofrendar el próximo domingo. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Gracias, Jesús. Te bendecimos, Señor, por esta oportunidad que nos diste de meditar unos minutos en tu palabra. Gracias, Señor, por tu poder. Gracias por tu misericordia. Clamamos, Señor, para que tu Espíritu Santo esté sobre nosotros siempre y podamos, Señor, atesorar esta palabra que hemos recibido. Bendícenos en el nombre de Jesús y ayúdanos a estar plenamente convencidos de que tú eres Dios y que para ti siempre debo de traer lo mejor, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga.